Hola artistas, hoy vamos a hacer una acuarela de una casa con bugambillas. Vamos a trabajar varios aspectos importantes en la acuarela. En primer lugar, ver cómo podemos dar una cama húmedo sobre húmedo que nos plantee un poco la capa de luz de la acuarela y que nos deje un poquito la base para después poder trabajar en seco e ir sacando distintas cuestiones. En primer lugar, el propio volumen de las flores, la luz, la sombra, pero también unas texturas muy interesantes que nos van a permitir dar un poco la impresión de un muro de piedra de esa casa. Este es un procedimiento que te va a servir si quieres trabajar ese tipo de motivos, muros de piedra que aparecen muy frecuentemente en los paisajes o en las propias edificaciones, y que con esta base de trabajo en húmedo y después el trabajo en seco delicado va a permitir el que obtengas esas texturas que te den esa impresión, esa sugerencia de piedra que estamos buscando. Es una acuarela también en la que vais a poder ver cómo podemos ir sacando la luz a través de profundizar las sombras. Ya sabéis que no hay luz si no hay sombra. Y bueno, en conjunto creo que es un ejercicio muy útil para practicar todos estos aspectos. Así que acompáñame, que vamos a ver el proceso. Comenzamos humedeciendo el papel para dar una primera capa en húmedo y asegurarnos que los bordes son fundidos. Preparamos carmín y vamos aplicando la primera capa en las bugambillas. En húmedo aprovecho para ir metiendo sobre la mancha más clara algunos tonos más oscuros, para dar volumen, y salpicamos para dar movimiento. Humedecemos ahora la fachada de la casa y vamos metiendo algo de color, pero muy ligero. En esta primera capa se trata de ir alternando tonos cálidos y tonos fríos que nos van a servir de base para una fachada variada, en primer término en húmedo, como veis, aunque luego le iremos dando más toques en seco. Vamos marcando un poquito algunos elementos en el suelo, en la casa que está al fondo. Todo con colores quebrados y alternando fríos y cálidos. Ahora en húmedo empezamos a introducir ya algunos grafismos de las piedras. Vamos pintando en negativo para ir sacando la casa frente a la casa del fondo y continuamos poco a poco definiendo la imagen. Todo está muy mojado. Vamos trabajando en la puerta, primero con una capa de luz y después dando algunos toques más oscuros que le darán volumen. Como veréis, en esta primera capa hay bastante agua, tanto en el papel, porque humedecimos al principio, como en el pincel. Aunque para que las manchas vayan quedándose, tanto en el suelo como en las bugambillas, vamos añadiendo un poquito más de densidad. Vamos introduciendo también en las bugambillas algunos toques más oscuros para ir sacando un poquito de volumen, pero también en húmedo. De momento todo el trabajo es en húmedo. El salpicado de agua nos da también texturas interesantes. Con estos toques con tinta neutra y carmín vamos sacando un poquito más de volumen en las bugambillas.
Mientras tanto, el muro de la casa va secando y eso nos va a permitir ahora ir trabajando un poquito en seco para ir definiendo detalles de la piedra. Y vamos a hacer un cielo muy sencillo, dejando blancos, un cielo que va a servir más que para definir un cielo muy detallado, para sacar un poco la luz de la casa. Vamos uniendo todo, fundiendo bordes y ahora llega el momento de empezar a pintar en el muro de la casa cuando el papel ya ha secado y como veis los bordes van quedando más nítidos. Pero lo hago con bastante agua, poco a poco, y dejando que se vea la capa anterior en muchas partes. La capa anterior que va a ser la capa luz de la acuarela. Como veis, de este modo vamos ya dando una cierta textura al muro y a la piedra que luego iremos perfeccionando. También la puerta ha secado bastante y podemos ir dando toques un poco más en seco que nos ayuden a detallar algunas texturas, algunas sombras. Vamos a ir trabajando un poquito, insinuando las tejas del tejado. No hace falta que pintemos todo absolutamente, sino que vayamos definiendo un poquito algunos de los elementos. Y me voy moviendo por la acuarela, vuelvo al muro, a las piedras, y como veis ya esas piedras van saliendo. Me muevo de nuevo al tejado. Limpiamos la paleta y continuamos trabajando en seco pero con bastante agua, marcando las grietas en las piedras. Y tratando un poquito de unir la parte izquierda con el suelo, con la parte derecha, etc. Es como ir esculpiendo la imagen poco a poco, de lo más claro a lo más oscuro y de lo húmedo a lo seco. Limpiamos de nuevo la paleta y vamos a preparar unos tonos más oscuros para ir introduciendo la sombra que el tejado proyecta sobre la casa. También con esos mismos tonos vamos a ir haciendo la sombra que proyecta las flores de la bugambilla sobre la fachada. Como tenemos una base muy luminosa, estas sombras nos van a proporcionar un contraste muy interesante. Como veis, dejo algunos brillos de la capa anterior donde no da la sombra y por lo tanto vamos a mantener esa vibración de sombra y luz en esas sombras que proyecta las bugambillas sobre el muro. Utilizo un pincel de caligrafía con
buena punta para dibujar y eso me permite ir perfilando bien las cosas. Eso también sirve para separar la luz de las bugambillas de la sombra que éstas arrojan sobre la fachada. Como veis, estoy en una fase en la que voy destacando más los valores tonales más oscuros. Eso hace que la luz salga mucho más. Ya sabéis que para destacar la luz muchas veces lo que tenemos que hacer es poner sombra al lado de la luz. No hay luz si no hay sombra. Todo es una cuestión de contrastes. Continuamos un poquito integrando las bugambillas con la sombra y uniendo las sombras entre sí con alguna piedra más, etc. También algunos toques oscuros en el límite derecho de la casa, en el suelo y por supuesto en la parte superior de la puerta, porque eso es lo que nos va a dar el volumen también de la puerta. Esta sombra es muy importante en esta acuarela, así que la vamos a trabajar con cierto mimo. Y vamos poco a poco detallando ranuras en la puerta, en la viga que hay encima de la puerta. Salpicando un poquito más para conseguir texturas en las flores. E incluso con un poquito de blanco para sacar alguna luz ahí entre las sombras de las flores. Acentuamos incluso más los contrastes de luz y sombra. Y sacamos algunas ramitas en la parte superior. Damos algunos toques más aquí y allá, intentando integrar todo, acentuando alguna sombra, alguna línea en las grietas de la pared, en el suelo, en la puerta. Ya estamos trabajando un poquito en los detalles finales. Y ya podemos quitar nuestra cinta de carrocero porque esto está prácticamente listo. Un par de toques más y tenemos nuestra acuarela. Bueno, espero que os haya gustado. Podéis practicarla y ya sabéis, hay que pintar para ir avanzando. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.